¿Sabes lo que realmente destruyó a Roma? No fueron los bárbaros. Esa es la mentira cómoda que nos contaron durante siglos para no enfrentar una verdad mucho más incómoda. Roma se destruyó a sí misma mucho antes de que el primer guerrero germánico cruzara sus fronteras. Los bárbaros solo entraron por una puerta que Roma misma había dejado abierta, debilitada por su propia codicia, su arrogancia y su incapacidad para adaptarse cuando el mundo cambió. Y aquí viene lo perturbador. Todo lo que le pasó a Roma está pasando ahora mismo en nuestras sociedades modernas. La devaluación de la moneda, la polarización política, los líderes que solo buscan poder personal, la pérdida de confianza en las instituciones, la sensación de que el sistema está quebrado, pero nadie sabe cómo arreglarlo. ¿Te suena familiar? Porque estamos repitiendo los mismos errores, paso por paso, sin darnos cuenta de que ya conocemos el final de esta película. Pero acá está la oportunidad que no podés desperdiciar. Entender cómo cayó el imperio más poderoso de la historia te da una ventaja brutal para navegar el caos que se viene. Porque cuando comprendes los patrones, cuando ves las señales que Roma ignoró, podés tomar decisiones más inteligentes con tu dinero, tu carrera, tu vida. Podés proteger lo que construiste y posicionarte para lo que viene después. En los próximos minutos vas a descubrir no solo cómo los bárbaros terminaron de desmantelar Roma, sino por qué el verdadero colapso empezó desde adentro. Cómo un cuarto de la humanidad pasó de vivir bajo el imperio más sofisticado del mundo a sobrevivir en la Edad Media. ¿Y qué lecciones críticas podés extraer de ese desastre para aplicarlas hoy, antes de que sea demasiado tarde? Roma no fue simplemente un imperio, fue la máquina más perfecta que la humanidad había construido hasta ese momento. Imagínate un territorio tan vasto que abarcaba desde las brumas de Britania hasta los desiertos de Siria, donde un cuarto de toda la población mundial vivía bajo las mismas leyes, caminaba por las mismas calzadas empedradas y comerciaba con la misma moneda. La Pax Romana no era solo propaganda, era una realidad tangible que permitía a un comerciante viajar desde Hispania hasta Judea, sin cruzar ni una sola frontera hostil. Las vías romanas conectaban ciudades como arterias de un organismo gigante. Las legiones mantenían el orden con disciplina férrea, y el derecho romano regulaba desde disputas matrimoniales hasta contratos comerciales con una sofisticación que tardaría siglos en ser igualada. Era sin duda el momento cumbre de una civilización que parecía destinada a durar para siempre. Pero aquí viene algo que pocos entienden. Roma funcionaba como esas empresas que necesitan crecer constantemente para no morir. Cada conquista traía esclavos, oro, tierras y tributos que alimentaban la maquinaria imperial. Cada victoria financiaba la siguiente campaña y mantenía contentos a los soldados, a los senadores y al pueblo hambriento de pan y circo. Cuando Trajano extendió el imperio a su máxima expresión a principios del siglo II, nadie imaginaba que ese sería precisamente el problema. Porque ¿qué pasa cuando ya no hay más territorios rentables que conquistar? ¿Qué ocurre cuando las fronteras se estabilizan y el botín se agota? Es como un tiburón que debe seguir nadando para respirar. Si se detiene, se ahoga. Roma había alcanzado su límite natural, y mantener ese perímetro inmenso costaba más de lo que generaba. Las grietas comenzaron a aparecer de forma sutil, casi imperceptible al principio. Los emperadores del siglo XIII empezaron a notar algo inquietante. Las legiones en las fronteras del Rin y del Danubio reclamaban más recursos, más refuerzos, más dinero para contener a pueblos germánicos cada vez más organizados y agresivos. Mientras tanto, Persia resurgía en Oriente como una amenaza seria que exigía atención militar constante. El sistema que antes funcionaba con la precisión de un reloj suizo comenzaba a mostrar sus primeras fallas mecánicas. Y cuando un imperio deja de expandirse, cuando la conquista se convierte en mera defensa, algo fundamental cambia en su ADN. La confianza en la invencibilidad empieza a desmoronarse. Lo que nadie sabía entonces
era que esas fisuras microscópicas terminarían siendo las fracturas que partirían en dos al coloso más grande que el mundo había visto. Ahora bien, mantener un imperio del tamaño de Roma no salía gratis, y cuando las conquistas se frenaron, el dinero empezó a escasear de una manera dramática. Los emperadores del siglo III se enfrentaron a un dilema terrible. Necesitaban pagar a las legiones para que defendieran las fronteras, financiar la burocracia imperial y mantener contentas a las ciudades con obras públicas y entretenimiento, pero las arcas estaban cada vez más vacías. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que hacen los gobiernos desesperados en cualquier época: jugaron con la moneda. Comenzaron a mezclar el denario de plata pura con metales baratos, reduciendo su contenido precioso del 95% al 5% en apenas unas décadas. Era como si hoy tu billete de $100 perdiera el 90% de su valor de la noche a la mañana, pero todos siguieran obligados a aceptarlo como si valiera lo mismo. La inflación que esto provocó fue devastadora, aunque la gente de esa época no tenía ese término para describirla. Imagínate ir al mercado y descubrir que el pan que ayer costaba 2 denarios, ahora cuesta 20, y la semana siguiente cuesta 50. Los productores pequeños, esos campesinos y artesanos que eran la columna vertebral de la economía, quedaron ahogados en esta tormenta financiera. Tenían que pagar impuestos en moneda devaluada que valía cada vez menos, pero sus gastos reales no disminuían. Necesitaban semillas, herramientas, animales. Es como cuando te falta el oxígeno. Al principio te mareas, luego empiezas a desesperarte, y finalmente tu cuerpo entra en pánico total. Así fue el hambre de moneda que experimentó Roma, una asfixia económica lenta pero implacable que estrangulaba la vida comercial del imperio. Y aquí viene algo fascinante que pocos saben. Si alguna vez tuvieras en tus manos una réplica de un denario de plata del siglo I y lo compararas con uno del siglo III, notarías la diferencia al instante. El primero brilla, pesa, tiene esa densidad que solo la plata auténtica posee. El segundo es opaco, liviano, se siente falso incluso sin ser experto. Esa pérdida de confianza en la moneda destruyó algo más profundo que la economía. Destruyó la fe en el sistema mismo. Los comerciantes empezaron a rechazar el dinero oficial y volvieron al trueque, como si retrocedieran 500 años en el tiempo. Las ciudades se empobrecieron, el comercio a larga distancia colapsó, y la gente comenzó a abandonar las urbes para refugiarse en grandes propiedades rurales, donde al menos podían cultivar su propia comida. Roma estaba dejando de ser un imperio integrado para convertirse en un mosaico de regiones desconectadas que apenas se reconocían entre sí, y esa fragmentación económica abriría las puertas a una fragmentación aún más peligrosa. Lo que vino después fue algo que parece sacado de una pesadilla política. Entre los años 235 y 284, Roma tuvo más de 50 emperadores en apenas 5 décadas. 50. Hacé las cuentas. Eso es casi un emperador por año, y la mayoría no murió de viejecito en su cama rodeado de familia. Fueron asesinados, traicionados, ejecutados por sus propias tropas o despedazados por legiones rivales que apoyaban a otro candidato. Las legiones, que antes eran el orgullo y la garantía de estabilidad del imperio, se convirtieron en máquinas de hacer y deshacer emperadores según les conviniera. Un general prometía sueldos más altos, bonos generosos o saqueos lucrativos, y sus soldados lo proclamaban emperador en el acto. Otro general en otra frontera hacía lo mismo, y de repente había 3 o 4 emperadores legítimos, peleándose entre sí mientras los verdaderos enemigos observaban desde fuera con una mezcla de asombro y oportunismo. Imagínate un equipo de fútbol donde los jugadores, en lugar de concentrarse en ganar el campeonato, se dedican a pelearse entre ellos, a sabotearse, a meterse autogoles deliberados solo porque no les cae bien el delantero o porque el defensa les prometió más dinero. Así era Roma en esa época. Las legiones que debían proteger la frontera del Rin abandonaban sus puestos para marchar hacia Italia
y pelear contra otras legiones romanas. Mientras tanto, los pueblos germánicos cruzaban el río casi sin resistencia, saqueaban provincias enteras y luego se retiraban tranquilamente porque no había nadie que los detuviera. En Oriente, los persas aprovecharon el caos para invadir Siria y capturar al mismísimo emperador Valeriano en el año 260, algo impensable décadas atrás. Lo humillaron públicamente, lo usaron como escalón humano para que su rey montara a caballo, y cuando murió, desollaron su piel y la exhibieron en un templo como trofeo. Esta locura autodestructiva no solo debilitó militarmente al imperio, destruyó algo más sutil pero igual de importante: la idea misma de legitimidad imperial. Antes, ser emperador significaba algo sagrado, una conexión con los dioses, una autoridad incuestionable heredada de Augusto y los grandes líderes. Ahora, cualquier general con suficientes soldados y ambición podía autoproclamarse César, y su legitimidad duraba exactamente lo que tardaba otro general en juntar un ejército más grande. Roma había perdido su brújula moral y política, y esa desorientación la dejó vulnerable de una manera que ninguna invasión externa podría haberlo hecho. Porque cuando un imperio se ataca a sí mismo con tanta ferocidad, cuando sus propias defensas se vuelven su mayor amenaza, entonces las puertas quedan abiertas de par en par para quienes observan desde afuera, esperando el momento perfecto para entrar. Diocleciano llegó al poder en el 284 y se dio cuenta de algo que parecía obvio, pero que nadie antes había querido admitir. El imperio era demasiado grande para que un solo hombre lo gobernara eficientemente. Las amenazas venían simultáneamente desde el Rin, el Danubio, la frontera persa y hasta desde el norte de África, y un emperador no podía estar en todos lados a la vez. Entonces implementó una solución que en el papel sonaba brillante: la tetrarquía, el gobierno de 4. Dividió el imperio en 2 mitades, Oriente y Occidente, y puso 2 Augustos como emperadores principales, cada uno con un César como subordinado y heredero designado. Era una especie de corporación con 2 directores ejecutivos y 2 vicepresidentes regionales, diseñada para responder rápidamente a cualquier crisis sin importar dónde ocurriera. Durante un tiempo funcionó. Las fronteras se estabilizaron, la economía respiró un poco, y Roma recuperó algo de su antigua confianza. Pero aquí viene el problema que nadie anticipó. Cuando dividís algo administrativamente, aunque sea con las mejores intenciones, esa división tiende a volverse permanente. Oriente y Occidente empezaron a desarrollar identidades separadas casi inmediatamente. Constantinopla, la nueva capital oriental fundada por Constantino en el 330, creció hasta convertirse en una metrópolis deslumbrante que rivalizaba y eventualmente superaba a Roma en riqueza, población y poder político. El Oriente controlaba las rutas comerciales más lucrativas hacia Asia. Tenía ciudades prósperas como Alejandría, Antioquía y Éfeso, y su economía urbana seguía siendo vibrante y monetizada. Mientras tanto, Occidente se ruralizaba cada vez más. Las ciudades se encogían, el comercio decaía, y la gente volvía a formas de vida casi feudales donde grandes terratenientes controlaban vastas propiedades, y la población dependía de ellos para protección y sustento. Esta brecha no era solo económica, era cultural, lingüística y psicológica. En Oriente se hablaba griego, se leía a Platón y Aristóteles, y la burocracia funcionaba con la eficiencia heredada de siglos de tradición helenística. En Occidente, el latín dominaba, pero la alfabetización caía en picada, las instituciones se debilitaban, y cada vez más la Iglesia Católica llenaba el vacío que dejaba el Estado romano. Las 2 mitades del imperio empezaron a mirarse con extrañeza, casi como primos lejanos que alguna vez fueron cercanos, pero ahora ya no tienen mucho en común. Y cuando llegaron las verdaderas amenazas externas, cuando los pueblos bárbaros comenzaron a presionar las fronteras con fuerza renovada, Oriente tuvo los recursos y la organización para resistir y adaptarse, mientras que Occidente se encontró fatalmente expuesto,
como un organismo debilitado que enfrenta una infección sin defensas suficientes para combatirla. La palabra bárbaro es engañosa, casi una trampa lingüística que nos hace imaginar hordas salvajes de hombres peludos y sucios que solo sabían destruir. Pero la realidad era mucho más compleja y fascinante. Los pueblos que Roma llamaba bárbaros eran en realidad una diversidad enorme. Estaban los godos divididos en visigodos y ostrogodos, los vándalos que cruzarían eventualmente hasta África, los francos que dominarían la Galia, los sajones que invadirían Britania, los burgundios, los suevos, los alanos y por supuesto los hunos que venían desde las estepas asiáticas. Cada uno tenía su propia cultura, sus propias leyes tribales, sus dioses y tradiciones, y muchos de ellos habían estado en contacto con Roma durante siglos. No eran extraterrestres que llegaban de otro planeta. Eran vecinos, a veces hostiles, a veces comerciales, a veces aliados, que vivían justo del otro lado de las fronteras imperiales. Y aquí viene algo que cambia completamente la narrativa tradicional. La mayoría de estos pueblos no quería destruir Roma, querían ser parte de ella. Admiraban la civilización romana, codiciaban sus riquezas y comodidades, y muchos buscaban entrar al imperio no como invasores, sino como aliados, mercenarios o incluso trabajadores. Durante décadas, Roma había reclutado guerreros germánicos para sus legiones porque eran excelentes combatientes. Algunos llegaron a ser generales de alto rango, como Estilicón, un vándalo que fue el hombre más poderoso de Occidente durante años. Los bárbaros comerciaban con romanos, copiaban sus técnicas militares y administrativas, y sus élites enviaban a sus hijos a ciudades romanas para que aprendieran latín y buenos modales. No eran bárbaros en el sentido primitivo, eran sociedades en transición que querían lo que Roma tenía: estabilidad, riqueza y ese aura de civilización que parecía garantizar el éxito. Hay una anécdota personal que ilustra esto perfectamente. Una vez, en un museo de arqueología, me detuve frente a una vitrina que exhibía una fíbula, una especie de broche decorativo usado para sujetar capas y túnicas. La etiqueta decía «Fíbula bárbara, siglo V». Pero cuando la observas de cerca, cuando ves la técnica de orfebrería, los detalles en oro y granates incrustados, el diseño geométrico sofisticado, te das cuenta de que quien hizo eso era un artesano de altísimo nivel. No era un salvaje, era alguien con habilidades refinadas, probablemente entrenado en talleres que combinaban tradiciones germánicas con influencia romana. Esa pieza pequeña destruye el mito del bárbaro ignorante mejor que cualquier tratado académico. Lo que realmente estaba pasando en las fronteras de Roma no era una invasión de la oscuridad sobre la luz, sino un choque y mezcla de culturas donde los llamados bárbaros ya estaban parcialmente romanizados, y donde la frontera entre civilización y barbarie era mucho más difusa de lo que nos gusta creer. A mediados del siglo IV empezó a ocurrir algo que Roma no había previsto: un efecto dominó masivo de migraciones forzadas. Los hunos, esos jinetes nómadas que venían desde las estepas de Asia Central, comenzaron a presionar hacia el oeste con una ferocidad y una tecnología militar que aterrorizaba a todos. Eran arqueros montados extraordinarios, capaces de disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad, y su estilo de guerra era completamente diferente a todo lo que los pueblos germánicos conocían. Cuando los hunos atacaban un territorio, no dejaban muchas opciones: o te sometías y pagabas tributo, o huías hacia el oeste buscando tierras más seguras. ¿Y qué había al oeste? La frontera romana del Danubio. De repente, decenas de miles de godos, empujados por el terror a los hunos, se agolparon en las orillas del río, pidiendo permiso para cruzar y refugiarse dentro del imperio. No venían como conquistadores, venían como refugiados desesperados, dispuestos a negociar cualquier cosa con tal de sobrevivir. Roma enfrentaba un dilema complicado: dejarlos entrar o rechazarlos. Al final, el emperador Valente tomó una decisión que parecía inteligente en ese momento.
permitió que los godos cruzaran el Danubio en el 376 bajo un acuerdo de Foederati, un pacto donde ellos aceptaban servir como tropas auxiliares para el imperio a cambio de tierras donde asentarse. En teoría era un trato útil para ambos lados. Roma conseguía soldados sin tener que reclutarlos y entrenarlos, y los godos obtenían protección y territorio. Pero la ejecución fue un desastre absoluto. Los funcionarios romanos encargados de recibirlos eran corruptos y despiadados. Robaron los suministros que debían darles, les vendieron comida podrida a precios inflados, y en algunos casos secuestraron a sus hijos como rehenes. Imagínate escapar de una amenaza mortal, cruzar un río con tu familia entera, y del otro lado encontrarte con gente que te humilla, te explota y te trata como basura. Ese trato humillante convirtió a aliados potenciales en enemigos furiosos. La explosión era inevitable, y ocurrió en Adrianópolis el 9 de agosto del 378. Los godos, hartos de los abusos, se rebelaron y se enfrentaron al ejército imperial liderado personalmente por el emperador Valente. Lo que pasó ese día cambió para siempre la percepción de Roma. Las legiones fueron masacradas, 2/3 del ejército oriental cayó en combate, y el mismísimo emperador murió en la batalla, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Adrianópolis no fue solo una derrota militar, fue el quiebre psicológico del mito de invencibilidad romana. Por primera vez en siglos, un ejército bárbaro había destrozado a las legiones en campo abierto, y esa victoria demostró a todos los pueblos germánicos algo peligrosísimo. Roma era vulnerable, sus legiones podían ser vencidas, y las tierras ricas del imperio estaban ahí, esperando a quien tuviera el coraje y la fuerza para tomarlas. Atila el Huno llegó al poder en el 434 junto a su hermano, aunque pronto quedó como único líder tras una muerte muy conveniente de su compañero de mando. Y aquí hay que romper otro mito. Atila no era un salvaje irracional que solo sabía destruir. Era un estratega político y militar de primer nivel, un tipo que entendía que la guerra se gana tanto en la mente del enemigo como en el campo de batalla. Los hunos, bajo su liderazgo, perfeccionaron algo que hoy llamaríamos guerra psicológica. Dejaban que los rumores de sus atrocidades corrieran por delante de sus ejércitos, exageraban deliberadamente su brutalidad, y cultivaban una reputación de invencibles y despiadados. Cuando llegaban a una ciudad, muchas veces ésta se rendía sin pelear, porque el terror ya había hecho el trabajo. Atila sabía que conquistar por miedo era más eficiente y menos costoso que conquistar por la fuerza, y usó esa percepción como un arma tan poderosa como sus arqueros montados. Pero lo más fascinante de Atila era su habilidad diplomática y su comprensión profunda del sistema romano. No se lanzó ciegamente a destruir el imperio. Primero lo sangró económicamente. Durante años negoció tratados con Constantinopla, donde exigía tributos cada vez más altos, oro que supuestamente era para mantener la paz, pero que en realidad financiaba su maquinaria de guerra. Cuando el Imperio Oriental finalmente se negó a seguir pagando, Atila dirigió su atención hacia Occidente en el 451. Los campos cataláunicos, cerca de la actual Francia, fueron el escenario de una batalla épica donde el general romano Aecio, aliado con los visigodos, logró frenar el avance huno en uno de los enfrentamientos más sangrientos del siglo. Pero fíjate en la ironía. Roma ya dependía de pueblos bárbaros para defenderse de otros pueblos bárbaros. Las legiones tradicionales prácticamente no existían, y el ejército romano era en realidad una coalición multiétnica donde los verdaderos romanos eran minoría. Después de esa batalla, Atila hizo algo inesperado. Invadió Italia en el 452 y avanzó hacia Roma, devastando ciudades enteras en su camino. Todo indicaba que la capital caería y sería saqueada sin piedad. Pero entonces ocurrió un encuentro que se volvería legendario. El Papa León I salió al encuentro de Atila para negociar. No sabemos exactamente qué se dijeron, pero el resultado fue que Atila se retiró de Italia sin atacar Roma. Algunos dicen que fue por respeto religioso,
otros que fue porque su ejército estaba debilitado por enfermedades, y los más pragmáticos señalan que probablemente recibió un pago generoso para irse. Lo cierto es que este episodio muestra que la guerra en esa época era teatro tanto como combate. La amenaza podía ser tan valiosa como la conquista misma, y saber cuándo retirarse podía ser más inteligente que seguir adelante. Atila entendió que Roma, aunque debilitada, todavía tenía cartas para jugar, y que quizás era más útil mantenerla viva y sangrante que destruirla por completo. El año 410 fue un shock psicológico del que Roma nunca se recuperaría realmente. Alarico, líder de los visigodos, era un hombre con una historia complicada. Había servido al imperio como general, había peleado por Roma, había sido un foederatus leal que esperaba reconocimiento, tierras y respeto para su pueblo. Pero el imperio lo traicionó una y otra vez, le negó lo prometido, lo humilló con tratos mezquinos y finalmente lo empujó a la desesperación. Cuando Alarico llegó a las puertas de Roma, no venía como un invasor bárbaro sediento de sangre, venía como un exaliado frustrado que había agotado todas las opciones diplomáticas. Durante 3 días, sus tropas saquearon la ciudad, aunque con una disciplina relativa. Respetaron las iglesias cristianas y evitaron masacres innecesarias. Pero el daño simbólico fue devastador. Roma, la ciudad eterna, la capital que no había caído ante enemigos externos en 800 años, estaba siendo saqueada por bárbaros. San Jerónimo, desde su retiro en Tierra Santa, escribió: «La luz del mundo se ha apagado». El mito de la invencibilidad romana quedó hecho pedazos, y si eso no fue suficiente, en el 455 llegó el segundo golpe, aún más humillante. Los vándalos, que habían cruzado toda Hispania y conquistado el norte de África, llegaron por mar desde Cartago bajo el liderazgo de Genserico. Esta vez, el saqueo fue más sistemático y despiadado. Durante 14 días vaciaron palacios, templos y casas particulares, llevándose todo que tenía valor: oro, plata, obras de arte, tesoros acumulados durante siglos. Fue tan brutal que la palabra vandalismo entró al lenguaje para describir la destrucción gratuita y sin sentido, aunque irónicamente los vándalos eran bastante calculadores en lo que tomaban. Roma ya no era solo vulnerable, era un cadáver al que todos podían robar impunemente. Las élites romanas que aún quedaban empezaron a huir hacia Constantinopla o a refugiarse en propiedades rurales fortificadas, y la ciudad, que alguna vez tuvo más de 1 millón de habitantes, se redujo a unas decenas de miles viviendo entre ruinas. El final administrativo llegó en el 476, y fue tan anticlimático que casi da risa si no fuera trágico. Rómulo Augustulo, un emperador adolescente con un nombre que irónicamente combinaba al fundador de Roma con el primer emperador, fue depuesto por Odoacro, un líder germánico que comandaba las tropas romanas en Italia. No hubo batalla épica, no hubo discursos grandilocuentes ni resistencia heroica. Odoacro simplemente le dijo al chico que ya no era necesario. Le dio una pensión generosa y lo mandó a vivir tranquilo a una villa en Campania. Luego envió las insignias imperiales a Constantinopla, diciéndole al emperador oriental: «Ya no necesitamos un emperador separado aquí en Occidente. Vos sos el único emperador ahora». Fue un traspaso burocrático, casi aburrido, que cerró formalmente 5 siglos de imperio occidental. Pero fíjate en el detalle más importante. El imperio no desapareció realmente. Su centro simplemente se desplazó definitivamente hacia el este, hacia Constantinopla, que seguiría llamándose a sí misma romana durante casi 1000 años más, manteniendo viva una llama que Occidente ya no podía sostener. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de aprender? Porque mira, podés cerrar este video y seguir con tu vida como si nada, o podés tomarte un minuto para reflexionar sobre algo crucial. Si el imperio más grande de la historia cayó porque ignoró las señales, porque sus líderes priorizaron el corto plazo sobre la sostenibilidad, porque devaluaron su moneda hasta destruir la confianza.
¿Qué te hace pensar que las estructuras actuales son diferentes? ¿En qué te estás pareciendo a esos romanos que creían que su sistema duraría para siempre? ¿Estás poniendo todos tus huevos en una sola canasta que podría quebrarse? ¿O estás diversificando, educándote, preparándote para un mundo que cambia más rápido de lo que la mayoría está dispuesta a admitir? La diferencia entre sobrevivir y prosperar cuando un sistema colapsa está en las decisiones que tomas hoy, no mañana cuando ya es obvio para todos. Los que entendieron que Roma se estaba desmoronando, movieron sus recursos a Constantinopla, invirtieron en tierras productivas, construyeron redes fuera del sistema oficial, y cuando llegó el colapso final, no solo sobrevivieron, sino que se posicionaron como la nueva élite. ¿Vos estás haciendo lo equivalente en tu vida? ¿Estás aprendiendo habilidades que tengan valor real sin importar qué pase con la economía? ¿Estás construyendo relaciones y conocimiento que nadie te pueda quitar? Porque esa es la lección más poderosa de Roma. Los imperios caen, las monedas se devalúan, los gobiernos colapsan, pero el conocimiento, las habilidades y la capacidad de adaptarse son lo único que atraviesa cualquier crisis intacto. Así que te hago una pregunta directa. ¿Vas a ser de los que esperan a que el barco se hunda para aprender a nadar? ¿O de los que se preparan mientras todavía hay tiempo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Contame qué paralelo ves entre la caída de Roma y lo que está pasando hoy, y qué estás haciendo vos para prepararte. Y si este video te abrió los ojos, aunque sea un poco, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque vamos a seguir destripando la historia para encontrar las lecciones que necesitas para navegar el presente. No te conformes con ser un espectador pasivo de tu propia vida. Convertite en alguien que entiende los patrones, que anticipa los cambios y que está listo para lo que venga. Nos vemos en el próximo video.